con la unidad 11. Siguiendo siempre con las obligaciones, ya le conceptualizamos a la obligación, ya sabemos lo que es, vimos sus elementos esenciales, ya vimos sus requisitos, vimos las fuentes de Justiniano, según Gallo, ¿verdad? Vimos lo principal. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estas obligaciones. Y tienen diferentes formas de clasificación, variadas. Por la naturaleza del vínculo, según los sujetos intervinientes, según el objeto, pueden ser clasificadas. Cuando vamos a ver la obligación según la naturaleza del vínculo, puede ser de derecho estricto y buena fe o naturales y civiles. Cuando yo hablo de una obligación que tiene un vínculo jurídico, cuando hablo de una obligación civil, cuando hablo de una obligación de derecho estricto, ahí hablo de un vínculo jurídico por el cual puedo ejercer una acción. Después tenemos obligaciones también naturales, que no tienen efectivamente acciones civiles, ¿verdad? Pero hay un vínculo natural en esa obligación. Según los sujetos intervinientes pueden ser mancomunadas o solidarias, que vamos a ver enseguida qué es, ¿verdad? La obligación mancomunada es la que cada uno responde por su parte de la obligación. Y la obligación solidaria es donde todos responden por el 100% de esa obligación o de esa prestación. Cada uno es responsable por el cumplimiento de la obligación en sí. Esa es la obligación solidaria. Y según el objeto pueden ser genéricas, o sea, según la cosa o según la prestación que vayamos a dar en el marco de esa obligación, puede ser genérica, específica. ¿Se acuerdan de específica, verdad? La vaca campeona del mundial. Conjuntiva, alternativa, facultativa, divisible, indivisible y simple y compuesta. Son distintas formas de clasificar la obligación. Vamos a cada una de ellas, vamos a mirar enseguida. Otras clasificaciones. Civiles, que son sancionadas por el derecho civil, creo que están acá estas. Acá están las obligaciones civiles. Que son sancionadas por el derecho civil, eran imprescriptibles. Honorarias, que eran sancionadas por el edicto del pretor. Positivas, que consisten en dar, hacer o prestar. Y negativas, que implican una abstención. Es otra mirada, otra forma, otro aspecto, otra metodología para clasificarle a las obligaciones, ¿verdad? Cuando vamos a clasificar a las obligaciones según su objeto, vamos a mirar la cosa o la prestación que está constituida en el marco de esa obligación. Cuando hablamos de una obligación simple, es cuando existe una sola prestación a cumplir. Una sola prestación. Una obligación compuesta es cuando hay varias prestaciones. ¿Qué es la prestación? Es lo que tenés que dar. Puede ser un servicio, una promesa, una cosa. Las obligaciones divisibles pueden fraccionarse sin detrimento de su valor. Ejemplo, dar una suma de dinero. Las indivisibles, no susceptibles de cumplimiento parcial. O sea, si la obligación es entregar 100 sestercios, esa obligación eventualmente es fraccionable porque ese valor se puede dividir. Pero si la obligación es entregar un esclavo o un caballo, yo no puedo entregar la mitad del caballo o la mitad de un esclavo. Es indivisible esa obligación. Cuando entrego todo el caballo y cuando entrego todo el esclavo, recién se cumple la obligación. La obligación determinada es cuando el objeto está individualizado. Y después tenemos una subclasificación acá que no sé si está correcta, que es la obligación indeterminada. Vamos a ver enseguida. Las indeterminadas no serían las aleatorias. Por ejemplo, cuando postás y eso no sabes. Sí, ¿te acuerdas del tema que hablamos, el tema del costo? Alguna vez hablamos. Justamente contigo, ¿verdad, Paloma? ¿Te acuerdas que hablamos del tema de la comisión? Yo te doy algo para que vendas, ¿verdad? Y vos podés vender, y eso Sí.
Tiene fijado Y un precio. nominal, ¿cuál? Nominado. Vamos a ver si yo creo que va por ahí, pero vamos a mirar enseguida a ver hacia dónde se dirige. Esto ya vimos. Fuente de las obligaciones. Ya sabemos que son, según Gallo, son tres. Contratos, delitos y variare causarum figuris. Y según Justiniano, contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Este ya vimos también. No sé por qué se repite el PPT. Este ya vimos. Obligaciones nacidas de cuasi delitos. Vamos a ver si esto está en el programa. Espérenme que un ratito. Me estoy desconfiando del PPT. Un ratito. Clasificación de las obligaciones según su naturaleza del vínculo, que ya vimos. Según los sujetos intervinientes, ya vimos. Según el objeto, ahora estamos viendo. Fuente de las obligaciones, ya vimos. Fuente de las obligaciones. De la naturaleza, los efectos de las obligaciones de buena fe, derecho estricto. Las obligaciones naturales, fundamento, efectos. Casos contemplados en la fuente de las obligaciones naturales impropias. Un ratito. Porque el PPT se me hace que se ve a cualquier lado. Iudes quiliten suafecit. Ya. Pues este no está. Un ratito voy a abrir el PPT de esta unidad. Me aguantan un ratito porque este es un PPT compilado. Y no sé si está bien. Espérenme un ratito. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, yo tengo separado. Ah, bueno. Buenísimo. Sigo entonces. Estas son obligaciones que nacen de un cuasi o de cuasi delitos. No es un delito propiamente hablando, es un cuasi delito. Por eso me llama la atención que ya hablemos de cuasi delito, pero bueno, no importa. Vamos a hablar ya de cuasi delito. Y tenemos casos. Iudex es el juez. Iudex quid litem suam fecit es la responsabilidad del juez que se deja corromper. Dice, actuando dolosamente al dictar sentencia en perjuicio de una de las partes. O sea, cuando un juez hace mal su trabajo dolosamente, actúa mal o juzga equivocadamente de manera dolosa, ahí nace una obligación. Eventualmente nace el derecho de reclamar de la parte afectada, ¿verdad? Que puede impugnar eventualmente la sentencia injusta de ese juez. Y nace la obligación ante del juez también de reparar el daño, ¿verdad? Por eso hablamos de un cuasi delito. No es un delito, pero sí genera obligaciones. O por lo menos derechos por parte de la parte afectada, ¿verdad? Después tenemos la effusis et diectis, perdón. Es la responsabilidad del dueño de la casa desde la que se lanzan objetos sólidos o líquidos. Yo ponía esto el ejemplo cuando estábamos en la casa de Teresa, ¿verdad? Si yo estoy en el patio de la casa de Teresa, en el derecho romano, naturalmente hablando, cuando tira una botella de Coca-Cola y se cae por la cabeza de su vecino, ¿verdad? Teresa tiene cierta responsabilidad porque es la propietaria de esa casa de la cual se lanzó una botella de Coca-Cola en el derecho romano. Es la responsabilidad que ella tiene porque de su casa se lanzó un objeto sólido. Estos son cuasi delitos. Positis et suspensis. Daño por caída de cosas colocadas o suspendidas en una casa. Todas son estas fuentes de obligaciones. Nautae caupones y estabulari. Responsabilidad de navieros, posaderos, dueños de establos por daños a objetos de sus clientes imputables a sus empleados. Esto más que nada se aplica a que yo me voy a una posada es un lugar donde me voy a pasar la noche, ¿verdad? O si yo tengo un establo y tengo caballos que no son míos en el establo, o que son míos eventualmente, y mis caballos o una persona sufre daños dentro de mi posada o dentro de mi naviera,
eventualmente la responsabilidad es mía. Se me imputa a mí la responsabilidad por el daño que sufrió un tercero, ¿verdad? Es la responsabilidad del naviero, del posadeño, del dueño. Es como cuando vos estás en McDonald's, ¿verdad? Muchas veces si te pasa algo dentro del McDonald's, McDonald's te responde. Después le cobran al empleado, ¿verdad? La responsabilidad puede ser del empleado, pero responde el dueño. Esa es una fuente de una obligación como producto de un cuasi delito. Estamos viendo fuente de la obligación. ¿Se acuerdan que dijimos? Delito, cuasi delito, contrato, cuasi contrato. Estas son obligaciones que nacen de un cuasi delito. Ahora vamos a ver las obligaciones que nacen del derecho estricto. Exigían para su validez la observancia de ciertas formas y solemnidades. Y vamos a hablar otra vez de la spons y la stipulatio. Al interpretarlos, el juez debía atenerse a los términos del contrato, dice. O sea, lo que siempre estamos hablando, ¿verdad? Si se cumple la formalidad de la stipulatio, no se discute. Se tiene que cumplir la obligación. Queda firme esa relación, ese vínculo jurídico entre las partes. Por lo tanto, tiene que cumplirse la prestación. Estas son las obligaciones de derecho estricto. Cuando se cumple, ¿por qué dice derecho estricto? Porque depende de una formalidad, de una solemnidad, para que ese acto tenga validez y genere efecto jurídico, en este caso, el nacimiento de un derecho, el derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación. Después están las obligaciones de buena fe. Se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. ¿Se acuerdan de la autonomía de la voluntad? En su interpretación, el juez tenía mayor libertad para indagar en la voluntad o intención de las partes. La compraventa y la locación son contratos, o de la compraventa o la locación emergen obligaciones de buena fe, no de derecho estricto. Entonces se puede preguntar al profesor en el examen: ¿qué tipo de obligaciones, qué tipo de obligación emerge como consecuencia de la compraventa o la locación? Y te puede poner ipso iure, de buena fe, ¿verdad? Te puede poner. Y surgen obligaciones de buena fe de la compraventa y de la locación. Porque lo que requiere la compraventa y la locación para perfeccionarse es el acuerdo, el consentimiento de las partes. Son contratos consensuales. Y yo, cuando voy a reclamar el cumplimiento de la obligación, tengo que probar lo que estoy reclamando, ¿verdad? O sea, yo tengo que demostrar que existe un vínculo jurídico. Si yo quiero reclamarle algo a Paloma porque tenemos un vínculo jurídico, tengo que demostrar que existe. Vamos a hablar de la carga de la prueba. En los contratos de derecho estricto, es el deudor, dice, correspondía al deudor probar que el acto era nulo por falta de causa o por ser esta ilícita. O sea, si el deudor quería excusarse o quería defenderse, ¿se acuerdan de la actio doli? Si tras cumplir la formalidad, las solemnidades del acto, el deudor alegaba dolo o violencia, debía probar esa circunstancia. ¿Qué lograba el deudor con eso? Suspender los efectos de ese acto jurídico que le obliga a él a cumplir la obligación. Entonces, la carga de la prueba en los contratos de derecho estricto es para el deudor. Él tiene que probar que esa obligación está viciada. ¿Cumplió con la solemnidad? Sí, pero está viciada, porque la voluntad, la declaración de la voluntad está viciada. Hubo dolo o violencia. En los contratos de buena fe, si el deudor alegaba que el acto era nulo por falta de causa, el acreedor debía probar la existencia de la misma. Ahí está la diferencia. En los contratos del derecho estricto, el deudor tiene que probar que el acto era nulo. En el contrato de buena fe,
el acreedor tiene que probar la existencia del vínculo. Si alguien pretende cobrar una suma por la venta de una casa, primero debía probar que dicha venta tuvo lugar. Entonces ahí está la importante diferencia, ¿verdad? En cuanto a la carga de la prueba. En el derecho estricto, el deudor tiene que probar que el acto era nulo. En el contrato de buena fe, el acreedor tiene que probar la existencia del vínculo jurídico, la existencia del objeto, en este caso, cuando hablamos de la venta de la casa. En las obligaciones civiles, siempre cuando hablamos de obligaciones civiles, de derecho civil, ¿verdad? Hablamos de que son las obligaciones que tienen acciones, provistas de acciones. El acreedor podía constreñir al deudor a cumplir la obligación. ¿Se acuerdan de la gestión de negocios directa? O la acción de negocios directa, para que se cumpla la obligación. Solamente las obligaciones civiles son las que tienen acciones civiles, las que están respaldadas por el derecho. Las naturales, en las obligaciones naturales, a diferencia de las civiles, el acreedor carecía de acción para exigir su cumplimiento. Obligaban en el campo de la equidad la conciencia, pero en ciertos casos podían generarse efectos jurídicos. Habían ciertos casos. Acá creo que vamos a hablar después del derecho honorario, ¿verdad? Ciertos casos habían. Pero la regla era que no había acción civil en las obligaciones naturales. Ya no había derecho el cual uno podía reclamar objetivamente. Esa es la diferencia entre una obligación civil y una obligación natural. Obligación natural: convenciones o pactos que no cumplían formalidades y requisitos para constituir un contrato válido. En estos casos, el deudor quedaba ligado por una obligación natural. Cuando el profesor pregunte, ¿las convenciones y los pactos generan obligaciones de derecho estricto? ¿O generan obligaciones civiles? No. Las convenciones y pactos generan obligaciones naturales. Pero después vamos a ver a los pactos desnudos y a los pactos vestidos, ¿verdad? Pero por regla, el pacto por sí solo, que es el pacto desnudo, no genera obligaciones civiles. Sí, o genera obligaciones naturales. ¿Cuáles son casos? Obligaciones contraídas entre padres e hijos de familia, entre personas sometidas a una misma patria potestad, la que contraía el esclavo por el amo. Obligaciones civiles extinguidas por la prescripción, las contraídas por los menores impúberes, sin la auctoritas tutoris. Todos estos casos carecían de acciones civiles. En la Roma antigua no existía, por lo menos en este momento, el hijo no podía reclamarle civilmente el cumplimiento de una obligación al padre. Eran obligaciones naturales. Lo mismo ocurría en las obligaciones que el esclavo contraía por el amo. El amo le mandaba y el esclavo se iba y contraía la obligación. Eran obligaciones naturales, ¿verdad? O aquellas que se extinguieron. ¿Se acuerdan de la ley Trillinta, no sé qué cuánto? Vamos a ver enseguida eso. Hay una ley por la cual todas las acciones prescriben en 30 años. O sea, todas las obligaciones, eventualmente, si no se reclaman en un tiempo determinado, se van a convertir en obligaciones naturales. No van a tener acciones civiles las cuales le permitan reclamar su cumplimiento. O cuando un menor, ¿por qué dice menor impúber? Porque es un incapaz de hecho. Cuando el sujeto no tiene capacidad, ese acto no puede generar efecto. Como no genera efecto, no emerge ningún tipo de obligación civil. Lo que puede surgir es una obligación natural, pero no civil.
Porque uno de los sujetos no tiene capacidad. ¿Se acuerdan del acto jurídico? Elementos esenciales: capacidad, voluntad, objeto y causa. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones naturales? No dan acción para exigir su cumplimiento, como lo que decíamos, ¿verdad? No hay una acción civil por la cual yo pueda exigir el cumplimiento de una obligación natural. Pero una vez cumplidas, dan derecho a retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ella. O sea que en el contexto, en el marco de una deuda que está prescripta, el deudor me paga a mí una suma de dinero y reclama su devolución en virtud de que la deuda está prescripta. No importa. La obligación natural subsiste. Porque nunca pagó la deuda. Por lo tanto, el pago era válido. Era irrepetible. No podía reclamar el deudor la devolución de eso. El acreedor se podía quedar con lo que recibió. Y el pago que hizo el deudor es válido. Ese es el efecto de la obligación natural. Si el deudor natural pagaba voluntariamente, el acreedor gozaba de la soluti retentio. O sea, le faculta a retener lo que se ha pagado, que es lo que recién mencionábamos, ¿verdad? Obligaciones contraídas por menores impúberes, sin la autoritas tutoris. Esa es una obligación natural. Si al llegar a la pubertad el menor cumple la obligación, quien recibió el pago puede retener lo dado o pagado. No se puede alegar que esa obligación no era civil porque el menor ya pagó. Y si ya pagó, el acreedor tiene la soluti retentio, que es una facultad que le permite retener lo que ha recibido en concepto de pago de esa obligación natural. Tenemos el ejemplo esclavo-amo. Si el esclavo voluntariamente pagaba una deuda contraída con su propio peculio, ¿qué es el peculio? El ingreso. El amo no podía repetir como indebido el pago. El esclavo que después de manumitido pagaba una deuda contraída bajo esclavitud no podía repetir. Esto en cuanto a las obligaciones naturales entre un esclavo y su amo. Recordemos que muchas veces uno caía en esclavitud por no pagar su deuda. ¿Por qué? Porque decimos que no, el amo no podía repetir como indebido el pago. Porque el esclavo no tiene personalidad, no tiene capacidad para hacer pago, para extinguir una obligación. Pero el esclavo ya pagó, porque estamos en el marco de una obligación natural. Eso es lo importante. Acá lo que se trata de cuidar es que se cumplió con la obligación moral de cumplir con el pago o con el dar de esa prestación. Eso es lo que se toma en cuenta. Si lo que el señor debió a su esclavo se lo pagó ya manumitido, aun creyendo que estaba obligado por alguna acción, no lo podrá sin embargo repetir, pues su pago es una deuda natural. Entonces cuando el amo le paga al esclavo, ya no le puede reclamar. Aunque no haya una acción civil, no le puede reclamar, porque ya hizo el pago. Se da en el marco de una obligación natural. Lo que estamos mencionando. Otros casos. Si un pater hubiera prestado al filius bajo su potestad y éste, una vez emancipado, se lo pagara, ¿podrá retenerlo? No, porque permanece la obligación natural. Si el demandado absuelto por una sentencia injusta pagaba
no podía repetir lo pagado, pues subsistía como obligación natural. Señor, señora. Suazo, ese filio, ¿qué era? ¿Qué significaba? No me Hijo, acuerdo. el hijo. Ah, ya, dale. Gracias, gracias. Quienes sufren de capitis diminutio continúan obligados naturalmente. O sea, no tener capacidad, no ser considerado persona, no, no, no le da derecho al acreedor a ejercer o a retener eventualmente o a decir que no recibió el pago. Porque esa obligación no es luego civil, es natural. La obligación subsiste a pesar de que no existan acciones civiles o a pesar de que el sujeto no cuente con capacidad. Lo que le importa a la obligación natural es el cumplimiento de la tarea, de dar la prestación, independientemente que existan o no acciones civiles o independientemente de la condición del sujeto que contrajo la obligación. Eso es lo que le importa a la obligación natural, el cumplimiento de la obligación. No importa tu estatus, no importa tu condición, lo que le importa es el cumplimiento de la obligación. Para sintetizarlo en pocas palabras. ¿Cuáles son los otros efectos de las obligaciones naturales según el digesto? ¿Podían oponerse en compensación a una obligación civil? Claro, yo puedo demostrar que hice un pago en el marco de una obligación natural. Porque había una acción civil o había una obligación civil. Entonces yo opongo este pago que hice como una compensación. Es un efecto que tiene. Yo demuestro que existió una obligación natural y eso lo uso como compensación ante una acción civil o ante una obligación civil. Las obligaciones naturales podían ser garantizadas con con hipoteca, fianza y prenda. Eso yo no sabía. O sea, una obligación natural que no tenía acciones civiles se podía garantizar con la hipoteca o con la prenda. Eran susceptibles de novación. Claro, de hecho que una obligación natural, el único camino que tiene para convertirse en una obligación civil es la novación, ¿verdad? Transformación de una obligación distinta, convirtiéndose en una obligación civil. O sea, ¿cómo yo llevo una obligación natural a una civil? Y utilizo la novación. Esa es la herramienta jurídica para tener acciones civiles en el marco de esa obligación y poder reclamar su cumplimiento con acciones civiles. Y ahora vamos a ir a las obligaciones naturales impropias. Se confundieron con las obligaciones naturales, dicen. Aunque su fundamento era religioso, ético o moral. O sea, las obligaciones naturales impropias tienen un fundamento religioso, un fundamento ético y moral. Su prestación de alimentos a ciertos parientes, cuando no se estaba obligado a ello civilmente. Esa es una obligación natural impropia. Obligación de la mujer de constituir dote. Obligación de pagar intereses por un préstamo si es que no fueron pactados. Lo pagado por funerales de un pariente. Obligación del liberto de realizar trabajos en beneficio de su patrono. Estas eran obligaciones naturales, impropias. Porque su fundamento es religioso, es ético, es de buenas costumbres. Una obligación natural puede ser perfectamente una deuda prescripta. Eso no es una obligación natural impropia. Esa es solamente una obligación natural. La impropia tiene como característica que se fundamenta
en las buenas costumbres, en la religión, en la ética, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero ambas, no, tanto la obligación natural como la natural impropia, no tienen acciones civiles, carecen de acciones civiles. Y ahora vamos a ver a la señora. Tengo una consulta del tema de la dote. Es una obligación natural impropia, si eso tenía que hacerlo la mujer para casarse. Sí, porque era una costumbre. Es como que vos hoy, por ejemplo, y esto es una tarea que yo también voy a poner. Es obligación del marido ponerle un anillo a la novia o darle el anillo de compromiso a la novia antes de casarse. No, es una obligación. O sea, no está regulado por la ley eso, vamos a decirle, darle un anillo. Más bien es una obligación moral, ¿verdad? El día que yo me vaya a casar y tampoco malamente llamada obligación, ¿verdad? Es una tradición, por así decirlo, que parte ¿verdad? De muy atrás, en donde como es la costumbre, entonces lo que se estila es eso, dar un anillo antes de casarse, ¿verdad? Pero no hay ninguna acción civil que pueda ejercer la otra persona para decir, ¿por qué no me diste el anillo, verdad? No hay una acción como tal. Por eso seguramente es una obligación natural impropia. Hecho natural. Natural, no tiene un efecto jurídico, ¿verdad? Que no le dé el anillo, no, ¿verdad? No supone una posible acción civil en mi contra, ¿verdad? Pero sí es cumplir moralmente con la costumbre, ¿verdad? Porque eso tiene ya, es una tradición, ¿verdad? Y la dote era una obligación moral, porque la mujer era vista como una carga en el matrimonio. La mujer pues siempre estaba bajo la tutela perpetua del hombre, por lo menos legalmente hablando. Entonces la mujer tenía que aportar a la casa. Y ese aporte lo daba ella, su mamá, su papá o un tercero. Era la costumbre de esa época. Entonces de ahí nace esa obligación natural, ¿verdad? No era jurídica, no es que el derecho civil estipulaba que la mujer tenía que dar el aporte. Era una obligación como consecuencia de la tradición, de la buena costumbre, de ese momento. Y las obligaciones pro terrem, esto salió en el examen del segundo parcial. Dice, la persona del acreedor o el deudor no están individualizadas. Y acá está lo que hablábamos hace rato, que son las obligaciones innominadas, creo que decía Paloma, ¿verdad? O indeterminadas. Sí, indeterminado sí en el PPT. Sí, indeterminadas. Probablemente sean estas las obligaciones pro terrem. La persona del acreedor o del deudor no están individualizadas al momento de nacer el vínculo. En este caso, se dice que los sujetos son indeterminados o variables. Por tanto, son obligaciones ambulatorias o pro terrem. La obligación sigue a la cosa y no a la persona. Pro terrem. Quien tiene la cosa, tiene la titularidad. La calidad del acreedor o deudor recaerá sobre quien quiera que se encuentre en una determinada situación jurídica. Vamos a ver los ejemplos. Esto ya es bolilla 13, ¿no? ¿Eh? Bolilla 13 ya. Ah, 13 ya es. Sí. No es bien 12. 12 es. 12. Espera, tengo mal, pero ya es la siguiente ya. Ah, ya, perdón. ¿Verdad que? Entonces, ¿y el programa dónde llegó acá? A la 11. Obligaciones solidarias, acciones que surgen de las obligaciones solidarias. Esto no está nada en el PPT. Voy a usar el resumen. No está, porque lo que está en el programa no está en el PPT. Yo tengo el resumen para eso. No sé si pueden ver mi resumen. ¿Se ve el resumen? No se ve, ¿verdad? Sí, ¿Se ve? Buenísimo. Bueno. Nos quedamos obligaciones civiles naturales, ya vimos. Fuente de las obligaciones ya vimos. Obligaciones naturales, fundamento ya vimos. Vimos los efectos.
Vimos los casos contemplados en las fuentes. Obligaciones naturales impropias ya vimos. Obligaciones, esto es lo que faltó. Obligaciones de dar o hacer o no hacer. ¿En qué consisten? Perdón porque está mal el formato y están todas juntas las palabras. Falta espaciar. Me voy a tomar el tiempo de hacer un día, pero no lo hice todavía. Dice, consiste en dar una cosa determinada, comprendiendo sus accesorios, dice, con el fin de constituir sobre ellas derechos reales, transferir su uso o restituirla al dueño. Las obligaciones de hacer consisten en la prestación de un acto o servicio que no implique la transferencia de la cosa. La obligación de no hacer consiste en la abstención lícita de realizar un acto. Ejemplo, él se obligó a no revelar un secreto. O sea, cuando yo hablo de la obligación de dar, estoy hablando de la obligación por la cual yo transfiero el derecho de propiedad de una cosa. Cuando hablo de la obligación de hacer, es cuando yo no transfiero nada, es cuando yo doy un servicio, una prestación. No estoy transfiriendo nada. Cuando yo hago una pared, construyo una casa. Esa es la obligación de hacer. Y la obligación de no hacer es la obligación por la cual yo me abstengo de llevar a cabo una acción. Yo me obligo, mediante una estipulación, una esponsio, a no hacer algo. Y acuérdense de la cautio muciana. Ese es un ejemplo por el cual vos te obligás a no hacer algo. Mediante una estipulación vos te obligás a no hacer algo. Con eso sí terminamos la unidad número 11. Sí, número 11. Ok. Ahora sí vamos a entrar, y no sé si hay dudas, preguntas al respecto.